Muy buenos días, chicos, con todos. ¿Cómo se encuentran? Tengo problemas con el SAP, no sé por qué. Denme unos 5 minutos para ver cómo lo resuelvo y poder continuar. ¿Listo? David, lo Listo. dejo. Te voy a dejar ahí el cargo como co-host. De una, todo bien. Ya. Sí. Listo, yo creo que ya pude solucionar el problema del SAP. Ahí había un problema un poco con la parte de la conexión con la U inalámbrica, ¿no? Es lo de lo de la licencia. La licencia se encuentra en la red de la universidad y bueno, eso dificulta un poco las cosas. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a continuar con la parte del análisis de la estructura y más que todo, pues, de la armadura como tal. Habíamos quedado en la parte de específicamente el armado y la dirección de los elementos que conforman la armadura. ¿De eso alguna pregunta? ¿Por qué lo hicimos? ¿O alguna pregunta acerca de cómo lo hicimos? Yo creo que todo estuvo claro. Listo. Bueno, entonces, el día de hoy nosotros teníamos una actividad que era la actividad de la preparación. ¿Recuerdan? Que iba a ser el día martes y que por razones del internet no pudo realizarse ese día. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo rápidamente para completar esa parte y que ustedes entiendan lo que vamos a hacer después, que netamente es la parte la parte de la configuración, de cómo vamos a hacer esa configuración para llevar a cabo el procedimiento del análisis por estabilidad que exige el código. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a empezar. Por aquí deberían ustedes estar viendo la ruedita de la fortuna que tenemos por ahí. Y tendríamos también lo que sería la presentación. ¿Listo? Amigo Edwin Espinosa. Edwin Espinosa. Edwin, ok. No está, mi amigo Edwin. Listo. Seguimos con el siguiente. David. Listo, David. Entonces, cuéntanos. Cuéntanos específicamente, quiero que me cuentes qué parámetros encontraste, no en detalle, sino qué encontraste de distinto en lo que sería el análisis por estabilidad. ¿Ya? Qué raro, ¿qué encontraste? ¿Qué se debe evaluar? Ahorita voy a ver la preparación que hice, o sea, porque hice un mapa mental con respecto a la preparación. Entonces, sí sería bueno chequearlo un rato. Vale. Entonces, mientras tú te preparas, ¿sí? Vamos a ir viendo quién es el siguiente para que vaya preparando su mapa mental.
Freddy. Freddy niño. Sí, Juan Carlos. Te preparas tú, siguiente. Después, mi amigo Cristian. Yo tengo ahorita, no sé si puedo presentarle Ya, así vamos en ese orden. David, en orden. Freddy, Cristian. Sí, estoy. Y Kevin. Listo. Entonces ya dejé de compartir. Kevin. Listo, entonces así está. Dale. Creo que ya puedes compartir, David. Ya, a ver. La preparación de esta clase era el diseño por estabilidad de los elementos de acero. Entonces, ¿qué es lo que había visto? Los requerimientos de la estabilidad general. Básicamente, en resumen, que todos los efectos a los que se somete la estructura deben calcularse con las combinaciones LRFD, la cual es como que una probabilidad de que pase esa carga. También debemos considerar el P delta y el P sigma y las imperfecciones geométricas que se den durante la construcción. Para el diseño de estos elementos de acero nos da el método de análisis directo, que son todos los métodos que ya hemos conocido, y métodos alternativos, que son longitud difractiva, análisis de primer orden, que consisten básicamente en ser elásticos. Lo segundo, que son los cálculos para los esfuerzos requeridos, o sea, qué es lo que necesito calcular. Básicamente, que es considerar las deformaciones por flexión, corte y axial. Como ya dije, los efectos P delta. Y de ahí, ¿qué más? Las consideraciones iniciales de las imperfecciones. Y finalmente la rigidez, que es como en la normativa nos dice que los elementos no tienen el 100% de su rigidez, sino hay que disminuirla al 80%, o dependiendo, en este caso es el 80%. Ya, gracias, David. De ahí vamos a seguir con Freddy. Freddy, yo quiero que me cuentes qué es el factor tau B y cómo se calcula, ¿no? Y qué viste del capítulo que mostraba ahí David, que es C3. ¿Cuál es el nombre? C3, David. C3, cálculos por esfuerzos disponibles. Ya. Está como al revés. Ah, ya. Ahí, ¿se ve? ¿Aló? Que estás proyectando desde un teléfono, me parece. Sí, lo que pasa es que tengo la compu en otro lado y no la puedo abrir, pero no sé si se ve. O sea, sí se ve, pero está volteado de tal forma que está patas arriba, man. Eh, eh, ahí, de pronto, sigue volteado. Ahí ya está. Ujú. Ya, ok, entonces le tenía yo de la parte del C1 y el C2, que pasa es que el C3 no le vi bien, pero no sé, te puedo presentar el C1 y el C2 de pronto. Bueno, dime qué es o cómo se hace el efecto del tau B. ¿Qué es el tau B? ¿Y dónde se lo incluye? El tau B. Eh, tau B. eh, no sé en qué parte estaba eso, pero
En los factores de modificación de rigidez, que es el C2 que tú tienes ahí. Bueno, ¿qué factores de modificación de rigidez debo considerar? Ya, a ver, entonces, bueno, para el parte C2 había el cálculo de las fuerzas requeridas, entonces, para el método del análisis directo había la parte de las resistencias requeridas en base al análisis elástico, que debe considerar imperfecciones iniciales y el ajuste de la rigidez. En tanto al requerimiento del análisis general, el análisis de la estructura, que se ejecutará con los siguientes requisitos, que considera deformaciones axiales, portantes y por flexión, y además deformaciones y otras deformaciones. También debe considerar las reducciones de todas las rigideces que contribuyan a la estabilidad de la estructura. Y también el análisis de segundo orden, que es los efectos P delta y P sigma, que se pueden ignorar cuando se establecen condiciones como las que vamos a ver acá. Los dos son P delta, ¿no? Sí, P delta y... A los dos sí, son sí, P perdón. delta. Sí, P perdón. sigma. Sí. Bueno, estos efectos consideran la estructura, soporta cargas de gravedad y columnas, paredes y marcos que son normalmente verticales. La deriva máxima del primer y segundo orden es de 0, es igual o menor a 1.7. No más de 1/3 de la carga de gravedad total en la estructura está soportada por columnas que son resistentes al momento en la dirección de traslación. Para los efectos P delta es necesario considerar en todos los elementos sujetos a flexión y compresión. Ya, y también se debe considerar la gravedad y las otras cargas que pueden eh, influir en la estabilidad para el RFD. Y con eso también el análisis de segundo orden, tanto las combinaciones para el diseño SD, el análisis de segundo orden se llevará a cabo por debajo de las 1.6 de las combinaciones de carga de la SD. Los resultados se dividirán para 1.6 y para las resistencias requeridas. Y otras consideraciones generales de las imperfecciones que se debe tener en cuenta es el efecto de las imperfecciones iniciales en las intersecciones de los miembros de estabilidad. Entonces, mediante el modelado directo de las imperfecciones o mediante la aplicación de cargas nocionales. Es lo que pude un poco hacer el resumen de la parte del C2. Ok. Listo, gracias, Freddy. Siguiente, ¿quién es? Cristian. Nuevamente, la misma pregunta. ¿Cómo se calcula el tau B? Ya, el de C3, ¿verdad? O El tau ¿cuál B, el modificador de rigidez, tau B. Ya, ok. Déjame ya compartir solo. Déjame abrir porque ya se me cerró. Mm, ya, ahí sí se Sí, logra ver ahí. Ya, bueno, entonces el, el tau B, o sea, bueno, es el que aplicando un multiplicador B1 definido, o sea, está definido en el apéndice 8, es la resistencia o flexión requerida del miembro. es un factor de modificación de rigidez a flexión. Ujú. Ajá, ya. Entonces, no, la verdad no entendí muy bien entonces esa parte, perdón. O sea, hice como que un resumen general, o sea, de lo que en el diseño de estabilidad tenemos, pues, una resistencia requerida, Ya, entonces una, cuéntanos un poco acerca de lo que hiciste, ¿ya?
Ya, ajá, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, primero tenemos una resistencia, unos requisitos generales en donde vamos a tener, eh, se toma en cuenta las deformaciones por flexión, corte y axial, que están contribuyendo a los desplazamientos de la estructura. También tenemos efectos de segundo orden, en los cuales van a tener, donde estos se van a subdividir para estructuras que soportan cargas gravitacionales por columnas, marcos verticales. Y también proporcionar las máximas derivas de pisos de primero y segundo orden y no más de 1/3 del total de la carga gravitacional que va a soportar la columna. También tenemos imperfecciones iniciales de la estructura, ajustes de reducción y rigidez y efectos de carga. También tenemos las combinaciones de carga LRFD y en esto va a ser con un factor de 1. También vamos a usar el factor ASD, que está más abajo, solo que la captura de pantalla creo que no sé, toma abajo, pero abajo está el ASD, que es un factor de 1.6. Ya. También tenemos el requisito de la resistencia requerida, y que va a tener imperfecciones iniciales en la modelación e imperfecciones de cargas ficticias, en el cual están las cargas laterales y cargas friccionantes. Y además además va a tener los mismos requisitos generales como deformación por corte, ajuste de segundo orden y el ajuste de rigidez, en donde el ajuste de rigidez va a ser va a ser una reducción del 20% o multiplicando la rigidez por 0.8. Ok, gracias. Gracias, Cristian. Vamos con Kevin Guamán. Kevin Guamán. Kevin. Ok, Kevin no está. Mi amigo Joel. Ya, Entonces, la pregunta era sobre ¿qué el es el Tao B, factor ¿verdad? Tao B y cómo se Ya. constituye? Según lo que entendí, el Tao B es Muéstranos como... tu preparación, Joel, no te preocupes. te iba a compartir directo porque justo cuando preguntaste lo de la fórmula, me di cuenta que yo en mis apuntes no anoté la fórmula. Entonces estaba viendo directo el, el, el documento, porque no Bueno, anoté... entonces muéstranos qué hiciste de preparación. A ver, cuéntanos. Muéstranos. Dale, ya voy a conectar el iPad. ¿Listo? Mientras tanto, mientras Joel se prepara, entonces vamos con los siguientes, que serían Matías, hasta que alguien me diga que está en su preparación. Yo te puedo decir, o sea, de lo que caché. Ya, bueno, muéstranos tu preparación y vamos. Ya cuando Ya. la tengas. O sea, ya la tengo, pero no puedo compartir por lo que Ah, ya. también estoy compartiendo. A ver. Se prepara Matías Holbein y Juan Sánchez Paladines. Ya. O sea, yo saqué como que bullet points de lo que iba cachando. Entonces, para la parte del C3, donde empieza a mencionar lo del, ¿cómo se llama? Lo del Tao B. ¿Le puedes Que es hacer más grande a la hoja? Ya. Ok, ya. Entonces, venos contando a ver qué es lo que preparaste, ¿ya? Dale.
Bueno, básicamente el enfoque de la parte general es como que ya sabemos que es la estabilidad, y usa mucho a la LRFD, que es como este lugar donde, o sea, no lugar, sino como un diseño de las cargas para la resistencia. Entonces, el tau B es un factor que se aplica como para como para simular una deformación. Entonces se utiliza la fórmula del tau B, que vendría a ser un factor que va a depender de tanto el alfa, que es un valor que dice ahí que te lo da la RFD, que puede ser 1 de 1.6, el 1.6 viene de la ASD, el PR, que es la fuerza de compresión, utilizando estas mismas normas del anterior de la carga, que están en KIPS, y el PNS, que es la sección transversal a compresión, para evitar, o sea, como que de una sección que no está esbelta. Entonces, ajá, y esta misma se saca de la fuerza en Y por el área efectiva de la sección del acero del material que se está utilizando. Ok, bueno, eso es lo del tau B. Ajá. Es un factor de modificación que depende de la carga axial del elemento. Ajá, ¿Ya? es para reducir la rigidez, creo que esa es la palabra, ¿verdad? Sí, la rigidez del material. Dale, pero entonces, ¿qué más preparaste? Cuenta. Nada, aquí es como que la parte del resumen, aquí lo de las cargas de estabilidad requeridas, aquí el método, los métodos de análisis que dice que es el de análisis directo, que es para todas las estructuras, tanto para la parte C2 como para la C3, el método alternativo que es de la longitud efectiva, que es de primer orden, y luego aquí el cálculo de las fuerzas requeridas, que se requiere un análisis general, luego las deformaciones por la parte de flexión, de corte y axial en la parte de las conexiones, la parte del desplazamiento de la estructura, de los miembros, los segundos efectos, que es para la parte de la carga gravitacional con cargas nominales, y errores, es ahí deformaciones que se causan por imperfecciones geométricas, donde se incluyen las cargas que afectan a la estructura, y luego las consideraciones iniciales del sistema. Ya, bueno, esos son los títulos. Que, a ver, puntualmente, ¿qué consideran las imperfecciones geométricas? ¿Qué encontraste de eso? Las imperfecciones geométricas. Ya, es, digamos, cuando una falla que se produce por digamos, por la forma en la que se ubican los miembros de la estructura, y cómo las cargas afectan a esta, no digamos, o sea, no sé si sería como asimetría, pero digámoslo, es la falla que causan las fuerzas sobre una estructura realizada por la forma en la que está. Digamos, si la estructura no está hecha de acuerdo a la carga que va a soportar de manera geométrica. Eso es lo que medio entendí. Ya, ¿y cómo se analizan? Como, Dale, gracias, Joel. Muy amable. Listo. Entonces, básicamente, para concluir esto, nosotros vamos a tener dos formas, ¿no? Yo vi ahí en tu preparación, David, tú hiciste la parte del tau B. De pronto, para complementar algo, ¿encontraste algo de qué era tau B y cómo se calcula? Sí, sí encontré, pero justo cerré la computadora y ya te lo digo. El tau B era un factor que se aplica para los elementos que son más importantes en la estructura, los que van a aportar más. Déjame que lo enseñe. Listo. Como ya me cambié de computadora, pero aquí está lo del tau B. Dice que el tau B tiene que aplicarse para los elementos estructurales que se consideran importantes en la estructura y se calcula en base a esta fórmula. Dice que cuando alfa PR sobre PNS es menor a 0,5, el tau B es 1.0. Y aquí nos explican los factores, que alfa es 1 y nos da la RFD,
o alfa es 1.6, dependiendo de la SD. Ya. La SD o la ¿Qué LFD espere? son tipos de combinaciones de carga. Disculpa. ¿Qué espere? ¿Qué espere? Ya, Ya, pero deja ahí, deja ahí básicamente la fuerza. deja Ay, ahí perdón. el valor. ¿Listo? Ya, entonces básicamente Ya. ese factor tau es un factor que va a depender de la carga que está soportando el elemento, ¿sí? Entonces, P sub R, ahí dice es la resistencia a carga compresión axial requerida, ¿sí? Requerida. Y la otra es la resistencia a compresión para elementos no esbeltos, que va a ser FY por AG. ¿Recuerdan ese factor FY por AG? Se supone que sería la máxima capacidad que puede soportar un elemento de acero, ¿no? Que sería el esfuerzo de fluencia por el área bruta de la sección. Esa es la máxima capacidad si el elemento no se pandea. Y si se pandea es FY por el área efectiva. Pues básicamente me está diciendo es qué tanto yo le estoy demandando a mi estructura, a mi columna, por decirte. Entonces, qué tanta demanda de carga tengo respecto a la capacidad. Es un factor así. Y entonces, ahí vamos a mirar estos factores acá arriba. Es bastante interesante estos factores superiores que tienen acá. Recuerden que la norma debe entenderse como un diseño para dummies de cualquier cosa. Pero si ustedes se fijan acá, si ustedes despejan, no sé por qué no puedo rayar tu pantalla, David. Algo está pasando, pero no puedo rayar. Ah, pero ¿sabes qué? Lo puedo rayar con el iPad. Dame un segundo. En teoría, podría rayarlo con el iPad. Ah, no puedo. No sé por qué. Dame un segundo. Host. Co-host. ¿O en dónde quieres que le raye? Ya, subraya, por favor, subraya la parte de, o despéjame, ahí dice 1, arriba dice 1 cuando alfa PR sobre P N su S. Entonces, haz una flecha y lo despejas, alfa PR igual o menor que. No, borra. Menor, Perdón. menor que, alfa PR menor que. Menor que, no, alfa PR menor que 0.5. Ah, son. Despéjalo. Ah, ya entendí. Menor G 0.5, ¿ya? ¿Se entiende ese factor? Entonces ahí lo que dice es que si lo que está de demanda en mi columna es menor al 50% de la capacidad, entonces no desprecie nada, punto, se acabó. ¿Sí? Pero si es mayor al 50% de la capacidad, entonces toca calcular tau sub b, y ese tau sub b va a ser un factor que modifica la rigidez, entonces va a ser menor y va a generar una rigidez menor y una capacidad de deformación más grande, o mejor dicho, una deformación más grande de nuestro elemento. Eso era el factor tau, y es súper importante porque depende de la carga axial en acero. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque pues nosotros vamos a tener unos elementos que es el cordón superior de nuestra estructura, soportando grandes cargas axiales. Y por lo tanto, su rigidez también se va a disminuir bastante debido a este factor tau. ¿Ya? Pero este factor tau solo se calcula por el método directo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar y es lo que vamos a ver? ¿Listo? Entonces, no se olviden, esa parte es súper importante del tau. Gracias, David. Bueno, entonces, vamos a continuar. La última clase, nosotros habíamos terminado con los grupos, ¿no es verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, terminamos con los grupos. Aquí tengo los grupos. El rojo va a ser el cordón superior, el azul, el cordón inferior y el color rosado. No sé, para mí es rosado.
sería el cordón de las diagonales, ¿listo? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que tenemos que empezar a agregarle es a nuestros elementos, ciertos elementos para, para hacerlo una cercha, ¿listo? Pues nosotros vamos a considerar que todo el cordón superior es un solo elemento, ¿sí? Todo el cordón inferior es un solo elemento también, pero los elementos de las articulaciones, yo le voy a poner unos, perdón, los elementos de las diagonales, les voy a colocar unas articulaciones. Entonces, lo que va a pasar es que le voy a quitar la sección extruida y a estos elementos, por ejemplo, este y este es un solo elemento. Estos dos de acá, igual por el otro lado, les voy a asignar lo que llamaríamos articulaciones. Entonces, asignar frame, y aquí pongo lo que sería release, ¿sí? Y en el release voy a colocar lo que serían las articulaciones para momento al inicio y al final. De tal forma que yo tengo este elemento de esa forma. ¿Listo? Ahora, una vez que yo tengo esa parte, ¿sí? Solamente le puse articulaciones en el eje 3. ¿Estamos? Entonces, no se olviden que yo voy a tener un eje de la sección, ¿sí? Y solamente quiero generar restricción o liberación al momento sobre el eje principal donde está girando la sección. Ese eje se lo puede mirar directamente en esta parte. Cuando yo cojo una sección de estas y la veo, fíjense que el eje 3 es el eje horizontal por donde está generando flexión. Por fuera, no le voy a quitar la restricción al momento. ¿Listo? Una vez que yo tengo puesto lo que serían las articulaciones en los extremos, lo que voy a hacer es colocar los resortes. Ahora, ¿qué significan estos resortes? El resorte, lo que me van a decir a mí, o me va a servir, es para simular que la estructura aquí va a tener unos elementos que están apoyados sobre la estructura, ¿sí? Entonces, generalmente yo tengo una cercha y la misma cercha se va a colocar una atrás de la otra, ¿sí? En todo el techo de una superestructura. Y entre cercha y cercha yo voy a tener unos elementos que se llaman las correas. Las correas son elementos que van a transferir la carga de las tejas o de la cubierta directamente a cada una de las cerchas, que son los elementos de apoyo. ¿Listo? Con estos elementos, lo que yo voy a tener también es un elemento de rigidez. La estructura de cercha es un elemento muy inestable, fuera de su plano, y lo vamos a analizar ahora. Entonces, estas correas generalmente son perfiles que pueden ser perfiles tipo C o perfiles tubulares, generalmente conformados en frío. Por lo tanto, son perfiles AISI, ¿no? Secciones conformadas en frío. ¿Listo? Ahora, esas cerchas esas correas me van a generar una restricción a que mi estructura se mueva fuera del plano, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos puntos en donde yo tengo una cercha y en donde yo tengo un nodo que se apoya a una correa, yo voy a colocar unos resortes que van a tener la rigidez de EA sobre L, donde el E es el módulo de elasticidad de la correa, A es el área y L es la longitud de la correa, en este caso, lo que sería del punto a punto donde está conectado. ¿Listo? Recuerden que esta es la rigidez axial de un elemento desde el punto de vista del análisis estructural. Y yo lo que estoy modelando es cuánto este nodo se quiera desplazar 1 metro en este sentido, pues prácticamente él va a encontrar una restricción que va a ser la rigidez axial de la correa. ¿Listo? Obviamente esto tiene una limitación. La correa no debería sufrir pandeo. Es un elemento de acero y por lo tanto es susceptible de pandearse. ¿Sí? Pero entonces vamos a asumir en este caso que ese valor no va a ocurrir pandeo en nuestro elemento de correa y por lo tanto pues vamos a tener toda la capacidad de un resorte. Ahora,
Para esta aplicación de los resortes, lo único que voy a hacer es poner de nuevo mi elemento en una vista XZ, ¿sí? Y voy a colocarlos sobre el cordón superior. Voy a seleccionar todos los nodos del cordón superior. Y con estos nodos le voy a asignar un resorte. Entonces lo voy a poner en 3 dimensiones, asignar join springs. ¿Listo? Y en la parte de join springs, ¿sí? Voy a coger y voy a seleccionar algunos patrones. Entonces, fíjense que yo puedo hacer resortes simples, que es un resorte en una dirección. Cuando ustedes de pronto entren a una clase avanzada de análisis estructural, se van a dar cuenta que se pueden hacer matrices de resortes, ¿no? Que son matrices de rigidez de resortes que se utilizan, por ejemplo, para modelar la rigidez de una cimentación de una máquina, por ejemplo, en donde hay resortes rotacionales, resortes transversales, y en el momento en que se desplaza también existe una rigidez a rotación. Entonces, eso se puede hacer con esto y si ustedes lo modifican van a tener una matriz de rigidez tal cual como ustedes aprendieron a hacer los elementos. En esta parte no nos vamos a meter más que todo porque es algo un poco, digamos que no es difícil sacar un resortes de estos. Podríamos, si nos queda tiempo, hacer algo de esto como en la última semana de opciones adicionales, pero vamos a utilizar en este caso un resorte axial que va a estar en el plano Y de cada uno o en el eje Y, en la dirección Y de estos puntos que he seleccionado. Entonces yo los puedo asignar de dos formas, los voy a asignar de una forma global, porque es más fácil asignar un resorte globalmente en este caso, ¿no? Voy a poner la dirección que necesito, que va a ser la dirección Y, y fíjense que yo puedo hacer resortes rotacionales, ¿no? Entonces la idea de un resorte rotacional es un poco distinta al resorte que ustedes o que yo conozco normalmente. Hagan de cuenta que un resorte rotacional es un resorte que cuando usted está girando algo, él automáticamente empieza a aportar rigidez, una resistencia que gire. Entonces, no sé si han jugado alguna vez con un carrito de esos de McDonald's, en donde tenían que darle como cuerda, lo que nosotros le llamábamos cuerda a la máquina, y cuando soltaban la cosita esa, empezaba el carrito a moverse, ¿sí? Básicamente lo que ustedes le están haciendo es deformando un resorte rotacional. Ese es el ejemplo, ¿listo? Entonces, un resorte rotacional empieza a deformarse cuando yo giro el elemento y eso empieza a almacenar energía que cuando yo lo suelto pasa lo mismo que aprendíamos en física. Entonces, en este caso, va a ser un resorte axial que va a tener una rigidez axial, kilonewton sobre metro, como es usual, de 40 kilonewton sobre metro, ¿sí? Y prácticamente con eso, nosotros vamos a dejar activado el resorte. Entonces, el resorte aparece en verde. Si alguna vez ustedes quieren cambiar algún color, pues le van a poner aquí en opciones color, display, y aquí aparece, por ejemplo, springs, y yo le voy a poner un colorcito que se vea un poco más, porque ese resorte verde no se ve. Le dan OK y ya. Cambió ahí a un color un poquito menos chilloncito. Listo. Ahí está el resorte. ¿Ya? Asegúrense que esté en Z y que esté en toda la parte superior. Ojo, ¿qué significa el resorte? Una correa. ¿Sí? La rigidez axial de una correa. ¿Listo? Creo que se fue Cristian. ¿O es que me parece? Ok. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar ya las cargas, ¿no? Entonces yo voy a irme aquí a definir los load patterns y en los load patterns vamos a tener los usuales, ¿no? Voy a tener el caso de carga muerta, voy a poner un caso, le voy a crear un caso que diga muerta y le voy a agregar con un factor de 1, porque este de acá arriba lo voy a borrar, ¿ya? Después voy a crear uno que diga viva. Este va a ser de tipo live con un factor de multiplicador 0. Después voy a crear uno que diga viento, que va a ser de tipo wind.
que esté con 0 también. Ah, perdón, aquí me falta algo. A ver. Ah, ya está, perdón, ya está creado. Ya está creado, por eso es que no me deja. Muerta, viva. Ah, viento, viento. Win, factor 0. Ya, ahí sí. ¿Listo? Y en la parte de... Voy a crear algo que diga ficticia. Esta fuerza ficticia le voy a poner primero aquí more. Y cuando le pongo more, me aparecen más, que dice notional. Y en la parte de notional le vamos a poner autolateral load pattern, le voy a poner que no. Y lo voy a agregar. ¿Listo? En esta parte también debería ser none. Modificar. Ya. Entonces voy a tener así, viento y ficticia, 0, todos los coeficientes 0. Y voy a borrar este que tenemos aquí, que dice dead. Y debería quedarme así 4 casos de carga. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Una vez que yo tengo esos 4 casos de carga, voy a seleccionar nuevamente con el botón de Preview Selection todos los nodos superiores. ¿Sí? Si no han dado clic en cualquier cosa, pues les debe aparecer de nuevamente los nodos que estaban superiores. ¿Ya? Y en el momento que ustedes presionan eso, pues yo le voy a generar o le voy a aplicar con mi botón de, no sé por qué aquí no me aparece, a ver, punto, asignar join false, no sé qué, algo le pasó a mi, se borra, no sé por qué. Pero en la parte de muerta vamos a colocar una fuerza global en Z. Y como está en global en Z, si la pongo positivo va hacia arriba, la voy a poner negativo de menos 5.7, que fue el factor que pusimos de carga la anterior vez. Recuerdan, esos esquemas que les di de cargas. ¿Listo? Entonces, también vamos a tener nosotros, aquí ustedes lo tenían por ahí, les di los factores. Vamos a poner en viva nuevamente Preview Selection. Vamos a poner de nuevo aquí cargas y en viva voy a poner -4. Le voy a dar a aplicar y van a estar -4 ahí. ¿Listo? Y para lo que es viento, ya tengo que empezar a tomar algunos valores. Entonces, en viento, esto era este de acá. Voy a seleccionar este. Va a ser en Z positivo 1.24 en este nodo. De ahí voy a tener 2.99 en este nodo. Aplicar. De ahí voy a tener en todos estos, en estos 3 de acá, 3.51. Le voy a dar a aplicar. De aquí vamos a tener en este nodo, en este y este, 4.55. Le voy a dar a aplicar. En el último, 3.97. Aplicar. Y en este de acá sería 1.69. Listo. Entonces ya tenemos ahí las cargas muertas, vivas, viento. ¿Sí? Y entonces, ahora nos falta la carga ficticia. Entonces, ¿qué es la carga ficticia? Yo le voy a dar clic, control G, o seleccionar grupos, ¿sí? Seleccionar grupos o control G y me va a aparecer este comando para seleccionar rápido los grupos que teníamos. Voy a poner cordón superior, seleccionar y me debe aparecer todo el cordón superior. ¿Listo? Entonces, para la fuerza ficticia, le voy a poner, como estoy seleccionando
elementos, le voy a dar aquí en asignar frame carga distribuida. En ficticia, ¿sí? Le voy a marcar una eje de coordenadas global, ¿sí? Y en el eje de coordenadas global le voy a decir que va a estar en Y, ¿listo? Y que va a ser de tipo fuerza. ¿Por qué en Y? Necesito para el método directo, ninguno me habló y les comenté en la anterior clase de que busquen qué son las cargas ficticias. ¿Alguien encontró qué es una carga ficticia en el método directo? Las que les decía, las notional loads, ficticia, ¿no? ¿Alguien encontró? Sí, ¿no? Más o menos. Ok, esas cargas notional loads, ¿sí? Son o se basan en lo siguiente. Yo debo a la estructura generarle una deformación. La voy a empujar de tal forma que llegue hasta un cierto nivel de deformación. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo de que existen imperfecciones al momento de montar la estructura y va a quedar un poco chueca. Y ese poco chueco va a generar momentos aparte adicionales, lo que hablábamos, que se van a considerar directamente en el diseño. Entonces, aquí voy a poner una carga ficticia de 1 kilonewtons metro. ¿Por qué? ¿Por qué 1? Porque no necesito la carga. Después voy a configurar a SAP para que ese 1 lo multiplique por un factor, el que sea necesario para que con ese factor, esa distribución de carga, la estructura alcance una deformación en la parte superior, que es la que yo le voy a decir que alcance. ¿Listo? Entonces, por ahora, le voy a programar así y voy a tener nuestro carga ficticia que debe ser lateral. ¿Listo? Y con eso tendríamos toda la primera parte de las cargas. ¿Listo? Entonces, voy a irme ahora a configurar lo que serían los load cases. En la parte de los load cases, ¿sí? Voy a... voy a borrar estos dos primeros casos. El dead, que se hace por defecto, y el modal, que se hace por defecto. ¿Por qué los borro? Porque no los voy a usar y no los voy a necesitar directamente. Voy a tener los mismos casos de carga que tenía antes. ¿Listo? Entonces, en estos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger y voy a cambiarles el nombre, ¿sí? A cada uno de estos para identificarlos y que sepamos que una cosa es el patrón de carga y otra cosa es el estado de carga. Le voy a poner muerta de, ¿sí? Viva L, viento W, y ficticia le voy a dar el nombre de N. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí N. ¿Por qué ficticia N? Porque estamos hablando del nombre notional. ¿Estamos? Y lo vamos a dejar así digamos, en inglés. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cristian, ¿estás con Guayabo? Celebrando como que han pasado. Bueno, listo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos los primeros. Ahora, lo que vamos a hacer es generar casos que nos permitan considerar lo que serían las imperfecciones generales de la estructura, ¿sí? Entonces, esos casos de carga solamente nos van a servir para generar la parte de el análisis como tal de imperfecciones por el método directo. ¿Listo? Entonces me voy a venir aquí a definir load cases, ¿sí? Y en esa parte voy a agregar uno nuevo, ¿sí? Y le voy a decir add new load case, ¿sí?
Y aquí le voy a poner uno que diga imperfecciones. ¿Sí? En la parte de imperfecciones, le voy a decir que es un análisis de tipo, ¿sí? No lineal, estático. ¿Sí? Esta parte pónganle mucha atención. Ahora, le voy a decir que me incluya el efecto P delta. ¿Estamos? ¿Sí? Y que me agregue la carga ficticia que le pusimos antes. ¿Estamos? Esa carga ficticia la voy a agregar con un factor de 1. ¿Sí? Entonces, acuérdense, puse una carga unitaria en todo el cordón superior y ahora creo un caso no lineal con efectos P delta que tenga una carga de 1. Entonces, ahora, lo que le voy a decir a SAP es que me coja y me multiplique la estructura, ¿sí? O que, perdón, que me multiplique esa carga de 1 hasta que la estructura tenga un desplazamiento lateral de un valor que yo le voy a dar, ¿sí? ¿Y cuánto es el valor? De la longitud entre apoyos de la cercha dividido para 1000. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan, allá, cuando nosotros estábamos hablando de la distancia, ¿sí? La longitud de la cercha era de 14 metros entre apoyos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, 14 metros entre apoyos dividido para 1000 es 0.014. ¿Estamos de acuerdo? 0.014. Eso es el valor que yo voy a calcular aquí. Entonces, el desplazamiento que quiero que tenga la cercha va a ser igual a la longitud entre 1000. Eso es lo que permite máximo que exista de desplazamiento en nuestra estructura el código de la AISC. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué significa eso? Que yo puedo máximo permitir que mi estructura tenga un desplome en la parte superior de la estructura de máximo de 1.4 centímetros. Y eso lo vamos a modelar directamente en nuestra estructura. Entonces, ¿cómo yo le aplico a una estructura un desplazamiento que yo quiero? Entonces, aquí va la parte. Le puse esta carga distribuida. Yo no estoy diciendo que con 1 kilonewton por metro va a generar 0.014 metros de desplazamiento. Entonces yo sí le puedo decir a SAP que en vez de ponerme esa carga, me haga un análisis por desplazamiento controlado. En el análisis por desplazamiento controlado, yo le voy a decir, bueno, monitoréeme un desplazamiento en un nodo. Y el desplazamiento en este nodo va a ser de 0.014, 1.4 centímetros. ¿Listo? Entonces yo quiero que el desplazamiento sea controlado de 0.014. ¿En qué degree of freedom? Esta palabra DOF va a ser degree of freedom. Perdón. Freedom. Si mal no estoy y mi inglés no está pésimo, que sería para mí lo mismo que les digo grados de libertad. Lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué grado de libertad? Entonces, miren, esto va a ser en el grado de libertad 2. ¿Por qué en el 2? Porque recuerden que en los nodos tienen los mismos ejes locales que van con la dirección de los ejes globales. Y como yo necesito desplazar la estructura en el eje Y, pues el grado de libertad del nodo que voy a controlar el desplazamiento va a ser el grado de libertad del desplazamiento en 2. Ahora, el problema es que yo no sé cuál nodo. Entonces, ahorita voy a dejar el que vino por defecto. A mí me vino el 9, el nodo 9, pero pues si es de cambiarlo, lo cambiamos. Le voy a dar OK y le voy a decir que solamente me grabe los desplazamientos finales. ¿Listo? Aunque se lo puede hacer para que me grabe desplazamientos intermedios. ¿Listo? Entonces, le voy a dar OK. Y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces, aquí que me falta es saber cuál es el nodo. Me voy a venir a la opción de Labels, en Joins, para mirar qué nodo es. Por defecto me salió que es el nodo 9 y fíjense, casualmente,
casualmente a mí me sale que este nodo, el más alto, es el nodo 9. ¿A ustedes también? Supongo. ¿Sí? Entonces, listo, es en ese nodo, en el nodo más alto. ¿Ya? Entonces, ahorita que va a hacer SAP, va a coger y va a empezar a empujar la estructura. Entonces, le va a poner el factor de 1 kilonewton y después va a decir, con 1 kilonewton, ¿cuánto llega? Entonces, supónganse, si con 1 kilonewton se desplaza 2 centímetros, entonces después va a multiplicar por 0.80. Entonces, 0.80 por 1 kilonewton da 0.8 kilonewtons. Entonces, con eso se va a desplazar, no sé, 1 centímetro. Entonces, tiene que poner 0.90 y así él va iterando hasta que en ese punto, en ese nodo específico, el desplazamiento sea exactamente de 1.4 centímetros. ¿Está claro esa parte? Y listo. Un cambio en el diseño que hemos aprendido el día de hoy. ¿Listo? Ahora, con eso, vamos a crear otro caso de carga. Entonces, el otro caso de carga va a ser casos de cargas no lineales, ¿ya? ¿Y por qué? Porque yo tengo que calcular estructuras que tengan imperfecciones. Recuerden que nosotros estamos calculando por el método directo. Y por el método directo, usted debe calcular las fuerzas considerando las imperfecciones geométricas de la estructura. ¿Listo? Entonces, voy a crear un nuevo caso de carga que va a ser un add new load case. Y aquí le voy a poner un caso de carga que va a ser la combinación 1.2 veces muerta más 1.6 veces viva y le voy a decir que es no lineal. ¿Ya? Pero para no poner no lineal en todos los lados, pues le voy a poner NL. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué va a ser no lineal? Porque va a considerar ese desplome, esa modificación que está chueca la estructura 1.4 centímetros. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, con esa modificación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a poner aquí, igual que cuando hacíamos efectos P delta, esta estructura o este caso de carga va a estar a partir de la matriz de rigidez de la estructura que tenga las imperfecciones geométricas, ¿sí? Y con esto le vamos a decir que esta estructura, este análisis va a ser no lineal y que aparte de esa deformación que tiene, pues entonces tenga también efectos P delta que se consideren dentro de la estructura por la carga axial de los elementos. ¿Estamos? Ahora, con eso le voy a decir que me agregue la carga muerta con un factor de 1.2 como carga y la carga viva con un factor de 1.6. ¿Listo? Y ya. Y entonces tenemos ahí la parte de los efectos P delta en esta parte. ¿Se entendió esa configuración? Ok. Ahora, vamos a crear otra que va a tener la misma configuración. Entonces, yo tengo, nuevamente, va a ser 0.9 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga de viento y también va a ser no lineal. Y la configuramos igual. Rigidez, caso no lineal, efectos P delta, muerta de 0.9, viento de 1.6. La misma cosa. ¿Listo? Le voy a dar OK. Estos dos son para diseño. Vamos a hacer unas combinaciones de carga con estos de acá. Fíjense que estos de acá no tienen nada de imperfecciones. ¿Estamos de acuerdo? Solamente van a ser para comparar. Si usted no hace bien el análisis, pues en teoría, lo que no va a considerar es esas imperfecciones geométricas. Vamos a ver cuánto es el incremento de no considerar eso. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer otras dos cosas. Vamos a generar algo que se llaman los casos de carga para modos de pandeo. ¿Listo? Entonces, agrego un nuevo caso de carga. ¿Listo?
Y entonces le voy a poner aquí los casos de carga que yo voy a analizar en mi estructura. Entonces va a ser 1.2 veces muerta más 1.6 veces viva, pero esto es para los modos de pandeo. ¿Listo? Pero entonces, esos modos de pandeo, bueno, yo lo voy a dejar ahí, modo de pandeo, pero realmente lo voy a llamar MP, ¿sí? MP. Dejémoslo ahí para que no se confundan, modos de pandeo. ¿Y cómo lo vamos a configurar este? ¿Sí? Este de modos de pandeo, prácticamente lo que le vamos a poner es lo mismo. La rigidez, imperfecciones, y aquí va a ser el cambio, ¿no? Entonces, el tipo de análisis ya no es no lineal. El tipo de análisis es un tipo de análisis que se dice de modos de pandeo. Por aquí debe estar uno que diga buckling. ¿Listo? Entonces, de tipo pandeo. ¿Listo? Y aquí lo que vamos a agregar es lo mismo. Muerta 1.2D, viva 1.6L, ¿sí? Muerta viva. Y aquí le voy a decir que los modos de pandeo van a tener un cambio. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí me dice cuántos modos de pandeo tengo. Entonces, por recomendación, igual que en análisis estructural con Fabricio, en sistemas sismoresistentes, los modos de pandeo son por cada grado de libertad que tenga la masa de moverse. Como esto es un elemento espacial, va a tener por cada nodo 6 grados de libertad. Lo que quiere decir que si yo le pongo 6, pues no tiene sentido, pues, porque yo voy a tener solamente, voy a restringir el análisis a los 6 primeros que son de un nodo. Entonces, pongan al menos el valor que sea el número de nodos de la estructura. Entonces, en el número de nodos de la estructura, pues tenemos como, no sé, 20, aquí aparece 28, 26. Pongan un número así. Hagan de cuenta que al menos 3, en un ejemplo real, pongan al menos 3 por cada nodo que tengan en el elemento de la estructura. ¿Listo? Sin embargo, yo ya sé, como este ya lo hice previamente, yo le voy a poner 30, ¿ya? Y él ya sé que con eso es suficiente. ¿Listo? Entonces le voy a dar OK. Este es el 1.26L para los modos de pandeo. Voy a crear una copia para no demorarme tanto. Este va a ser .9D, .9D más W, .9D más W. Este también va a ser de modos de pandeo, lo mismo, y lo único que hago es que aquí le cambio el factor .9D, y este le voy a poner viento con un factor de escala de 1. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ok. Ojo, pero aquí hay una cosa. Aquí yo no estoy metiendo sismo, ¿estamos de acuerdo? Y solamente estoy metiendo una combinación de viento. Esto debería hacerse para todas las combinaciones de sismo. Ojo, de sismo para todas. ¿Listo? ¿Cuántas eran? Creo que eran como 40, ¿no? Una cosa así. Debería hacerse para cada una de esas. ¿Sí? Y para todas las combinaciones de viento que yo voy a considerar. Entonces tengo que tener para cada una de las combinaciones unas no lineales y para todas unas de modos de pandeo. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, esto es súper importante, súper importante. ¿Ya? Entonces, para su tarea tienen un largo recorrido, porque tienen, pues, un montón de combinaciones. Bueno, pues para su tarea no, porque lo van a hacer igual. Pero cuando les toque hacer, pues van a tener full trabajo en esta parte, pero ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo solamente voy a considerar esas dos combinaciones, pero hay full más. ¿Estamos de acuerdo? Hay full más. Dime. La última carga que pusiste de modos de pandeo, ¿no es con el factor de 1.6W o solo 1? No, Ah, sí, creo que era 1.6. A ver, déjame revisarle. Porque en la que pusiste de Sí. no lineal era con 1.6. Sí, 1.6W. Sí, gracias. Ok. Muy amable. Ya.
Ahí sí, 1.6W. Listo, no lineal. Ahora, estas son las que, ojo, esto de aquí para abajo, son las que realmente debería yo utilizar en un diseño real. Estas de aquí para arriba son las que vamos a utilizar solamente para comprobar qué me está dando diferente y qué tanto es qué tanto me va a dar menos si yo no considero las imperfecciones geométricas. ¿Listo? Le voy a dar OK y ahora me voy a definir lo que serían las combinaciones para comprobar. Ojo, no deben hacer estas combinaciones realmente, solamente es por el ejemplo académico de comprobar cuán diferente me da. Eso es, para nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tanto diferente me da? Entonces, ¿qué esperaría yo? Que considerando las imperfecciones geométricas, pues me dé diferente, ¿no? En algunos elementos me va a dar más, en algunos elementos va a dar menos, puede ser. ¿Listo? Entonces, aquí voy a crear las típicas, el 1.2D más 1.6L, que va a ser lo mismo, pues 1.2D más 1.6L. ¿Estamos de acuerdo? La combinación de 1.2D más 1.6L. Y le voy a poner aquí que diga lineal, para acordarnos de que esta, cuando veamos los resultados, son las lineales. No tiene nada. ¿Listo? Y voy a crear otra que sea .9D más 1.6W y le voy a poner lineal para acordarnos de eso, de esa misma manera. ¿Listo? Estas son las que me van a servir de comparación. ¿Listo? Ok. Entonces, adicional a esto, ya tengo las lineales, las no lineales. Voy a crear una combinación que sea 1.2 veces muerta más 1.6 la viva. Y aquí le voy a poner NL. Ya sabemos que NL es no lineal. Y lo que le voy a poner aquí es esta con un factor de 1, la que acabé de crear como caso de carga, pero con un factor de 1. Solamente hago esto para poderlas ver rápido en el detalle. Y ya, o sea, es la misma. Estamos de acuerdo que no estoy combinando nada, es la misma, tal cual como es. ¿Sí o no? Y voy a hacer 1.2D más 1.6L no lineal. Y aquí voy a crear una que sea 0.9D más 1.6W no lineal, que sería esta. Solamente es para poderlas ver rápido. No es necesario hacerlas si no quieren, pero es para poderlas ver con la flechita que aparece aquí abajo en el sistema, con esto. ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? Guardo el modelo y prácticamente le voy a dar a correr. ¿Listo? Una vez ha corrido, ya tenemos que empezar a revisar los resultados. En este caso ya se nos acabó el tiempo. Así que nos vemos de aquí el día martes, ¿no? Creo que es el martes, ¿no? Y vamos a partir desde aquí. ¿Qué quiero o qué vamos a hacer? Vamos a mirar la parte de la configuración para el diseño y el chequeo de los modos de pandeo. ¿Listo? El chequeo de los modos de pandeo. Entonces, antes de que se vayan, quiero que prendan todos la cámara. Todos, prendan la cámara. Juan Carlos, yo una pregunta. No sé si nos podrías
extender la carpeta hasta el domingo del este deber que es para mañana, por favor? Sí, ya, Porque ya luego- quedamos eso, ¿no? Ah, Ya ya, sí, quedamos. sí. Es que luego, ya, bueno, es que luego voy a pasar como la otra vez que no se abrió ahí. Ah, ya, man, gracias. Ujú. Ya te vi Gracias. la preocupación. Listo. A ver, dame un segundo. A ver. Les voy a tomar una captura de pantalla, así que sonrían, peinaránse. ¿Listo? Bueno, entonces me avisan cuando están listos. ¿Están listos? Listo. Entonces, como premio por haber sido cumplidos y haber venido a la clase que habíamos acordado y pregunté, ¿sí? Consideren que tienen 0,5 adicional en su examen que acabaron de dar. ¿Listo? Entonces, muy bien, chicos. Bien. Si no querían venir, era de que digan, no venimos todos. ¿Ya? Pero entonces, como premio a su responsabilidad, tienen 0,5 en el examen de ayer. ¿Listo? Que estén muy bien. Que tengan un feliz feriado y descansen. Ya nos vemos. Es Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. ¿Puedo hablar un poquitito con usted? Juan Carlos, disculpa.